quiero hacer una introducción hablando de pequeñas comunidades. Recordar que la iglesia ha sido definida a lo largo de la historia de muchas maneras. Cuando estaba el apogeo de la organización de los sacramentos, estaba el Concilio de Trento, decíamos que la iglesia era el cuerpo místico de Cristo. También hemos definido a la iglesia como comunión. El Concilio Vaticano II nos inclina más la realidad de comunión. Lo decía el nuncio apostólico ahora que estaba con nosotros. El sínodo nos invita a caminar en comunión. El objetivo de la vida sinodal es caminar en comunión. La iglesia también es semejante al Verbo encarnado. ¿Por qué decimos que la iglesia es semejante al Verbo encarnado? Porque sabemos del Verbo encarnado que es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Conviven dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, nuestra iglesia tiene esa realidad. Yo como sacerdote puedo colocar mis manos para que el Espíritu Santo descienda sobre el pan y el vino y se produzca la consagración de las especies eucarísticas en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Lo que actúa es algo divino, pero yo soy un humano. Yo tengo defectos, yo tengo miserias, pero la gracia de Dios es perfecta. Algo que debemos nosotros de aprender a convivir es en esa doble realidad. Somos imperfectos, somos indignos, no nos sentimos a la altura, nos creemos incapaces y por otro lado tenemos el imperativo de compartir las cosas de Dios que son perfectas, que son divinas, que son puras, que son excelsas, como yo, que soy imperfecto, soy capaz de poder llevar conmigo algo perfecto. Lo imperfecto se une a lo perfecto y convive. Cuando yo veo que yo soy imperfecto, mi actitud, ¿cuál debe de ser? A ver quién lo sabe. De humildad. Entonces, ante mi imperfección, yo debo de resaltar mi actitud, porque yo me puedo caer, porque yo me puedo equivocar, porque yo la puedo regar, porque yo me puedo ir por un camino incorrecto. Y ante la perfección, veo mi pequeñez y soy humilde. Por la humildad me ayuda a reconocer mi pequeñez. Y cuando veo la grandeza de Dios, ¿cuál es mi actitud?
Algunos dicen que es adoración. A la divinidad yo le rindo adoración. Pero de acuerdo a lo que nos decía el profeta Malaquías, primera lectura del domingo, nos decía que la humanidad debe rendir gloria. Es una expresión que hemos tenido en estas últimas 2 semanas. ¿A Dios yo qué le debo de dar? A Dios yo le debo de dar gloria. Mi vida está hecha para que yo le dé gloria a Dios. No es suficiente la adoración es hermosísima. Pero es posible que yo me pueda acercar a adorar a Dios y me limite para no darle gloria. Porque para darle gloria a Dios tengo que envolver toda mi vida, no nada más delante del tabernáculo, sino en mi caminar, en mi peregrinaje por esta tierra. Mi comportamiento, mi testimonio, mi caridad, mi ayuda a los demás, todo eso nos permite a nosotros rendir gloria a Dios. Y lo más bonito, con tu vida. Cuando veas tú a tu hermano que tiene valores cristianos y que te trata con ese amor, decía también el Evangelio, como una madre abraza a su niño recién alimentado. Cuando tú eres capaz de hacer presente con tu vida la presencia de Dios, estás dando gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que va todavía más profundo que la adoración? Entonces nosotros rendimos gloria a Dios. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. La iglesia es comunión. También otros teólogos dicen que es sacramento de salvación. La iglesia es sacramento de salvación. Pero quiero llegar a un último. Hay muchos conceptos de iglesia. Iglesia es cuerpo místico de Cristo, iglesia es comunión, iglesia es semejante al Verbo encarnado, iglesia es sacramento de salvación. Pero quiero llegar al concepto más fuerte y que tiene que ver plenamente con las pequeñas comunidades. ¿Cuál es el concepto que me falta? Iglesia es el concepto más importante de iglesia y el que nos une con las pequeñas comunidades. ¿Cómo se le llamaba al pueblo de Israel? Israel era el pueblo elegido, vamos a ponerle así. El Israel del Antiguo Testamento. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Llega Jesús. Ya no somos hijos de Isaac. Somos hijos de Dios porque hemos sido renovados en el santo bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Por el bautismo, todos sabemos que el bautismo nos incorpora a la iglesia, ¿sí? Porque nos da la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, el Concilio Vaticano II ha reafirmado lo que se decía en el Antiguo Testamento. Ok, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, la iglesia es comunión,
La iglesia es semejante al Verbo encarnado. La iglesia es sacramento de salvación. Pero sobre todo y por encima de todo, la iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Unos le llaman el nuevo pueblo de Dios. Pero yo quiero que nos quedemos con este concepto. La iglesia es, todos son reales, cuerpo místico de Cristo, la iglesia es comunión, la iglesia es como el Verbo encarnado, la iglesia es sacramento de salvación. Todos estos tienen un significado teológico muy profundo, muy, muy profundo. Pero el mismo Concilio Vaticano II, por encima de todos ellos, nos dice: la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquí viene una relación intrínseca. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los bautizados. Y aquí es a donde yo quería llegar y donde yo fundamento la realidad de las pequeñas comunidades. Un bautizado está llamado, vamos a ponerlo, un bautizado rinde culto a Dios. Porque cuando uno se bautiza, le dicen: ya puedes participar de la misa, ya puedes llamar a Dios papá y decirle en la celebración: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Ya puedes ser parte de la asamblea. El bautizado rinde culto a Dios. Siguiente. El bautizado lleva un camino de preparación. Ahorita nada más les damos una platiquita de bautizo de ¿cuánto dura, Moni? 1 hora. Y ya se les hace bien pesado. El bautizado se debe de abrir a formarse, ¿no? El bautizado debe compartir el Evangelio. No le pongo predicar porque muchos cuando oyen predicar dicen: yo no estoy preparado, yo no tengo la suficiente formación. Mejor le pongo compartir. El bautizado debe compartir el Evangelio. El bautizado debe dar testimonio de Cristo. Viene un huracán en Acapulco. ¿Cuál sería el ejemplo que esperamos de un católico? Que ore por los hermanos, que les ayude en la medida de sus posibilidades. Hay un pleito en la familia, ¿qué esperamos de un católico? Que diga: tranquilos, conservemos la paz, no se estén peleando. El bautizado da testimonio de Cristo. El bautizado participa en la construcción de la iglesia. El punto que yo quiero mostrarles es: los bautizados verdaderamente viven esto.
Los bautizados rinden culto a Dios. Los bautizados se preparan para conocer más a Dios. Los bautizados llevan el Evangelio a los que no lo saben. Los bautizados dan testimonio de Cristo. Los bautizados participan en la construcción de la iglesia. Además, ya voy cerrando, Además, decíamos hoy en la mañana, cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué se recibe cuando uno se bautiza, Pablo? Cuando uno se bautiza, ¿qué es lo que recibe? El Espíritu Santo. El bautismo nos da el Espíritu Santo. Y la confirmación nos da lo mismo, pero en plenitud. ¿De acuerdo? Tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos todo esto, ¿saben qué nos va a regalar el Espíritu Santo? ¿Qué nos regala el Espíritu Santo, Yuli? No, hombre, cuando recibes la confirmación, ¿qué es lo primero que te da el Espíritu Santo? Dones y carismas. Ahora sí, como decía Yuli, los dones son para tu santidad y los carismas son para la edificación de la iglesia. Cuando una persona vive un retiro, como el que vivieron los muchachos en el mes de septiembre, el retiro te permite renovar tu bautismo y te permite renovar tu confirmación, ¿vale? Por lo tanto, cuando tú sales del retiro, nosotros te debemos de conducir por este camino, porque ahora tú como adulto ya eres consciente del recorrido que debes emprender. Cuando nuestros papás nos llevaron a bautizar, ni nos acordamos. Y ni siquiera nos dijeron lo que había que hacer como bautizados. Con el retiro recibimos el Espíritu Santo en plenitud. La iglesia te muestra cuál es el camino y te dice, ocupa tus dones para encontrar la santidad. Sé sensible a los carismas para que encuentres tu ministerio. Entonces, aquí es donde vemos la división entre comunidad y ministerio. Mucha gente que no ha renovado su bautismo y por supuesto no ha vivido este camino, viene y dice, pues quiero ser parte de un ministerio. ¿Se le van a cerrar las puertas? No, porque en la iglesia las puertas están abiertas para el que quiere entrar como para el que se quiere ir. Entonces hay gente que de esto no sabe nada, y dice, yo quiero hacer un ministerio. Vienen y forman un ministerio. Pero el hecho de que estén en un ministerio no significa que estén evangelizados. Venimos a cantar, pues cantan muy bonito, pero no viven nada de esto. Entonces, como que el ministerio, y esto es lo más
lo más fuerte. Entonces el ministerio no está viniendo del Espíritu Santo, sino está viniendo de tus habilidades. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la pequeña comunidad? Que si tú emprendes, porque luego también tenemos un equívoco cuando decimos, el que vivió retiro ya está evangelizado. ¿Verdad que así decimos? Es que como ya vivió retiro ya está evangelizado, no es cierto. El que vivió retiro renovó esa plenitud del Espíritu Santo y comenzó el camino. Pero es un camino que va a llevar su tiempo, que va a llevar catequesis, que va a llevar niveles en la catequesis de evangelización. Entonces, vivir retiro es solamente el inicio. Habrá que hacer todo un recorrido. Y en ese recorrido, cuando tú permaneces fiel al llamado que Dios te hizo, ¿qué crees que va a hacer el Espíritu Santo? Te va a regalar carismas para que tú los pongas al servicio de la iglesia. Y estos carismas vienen verdaderamente del Espíritu Santo. Yo he visto cuando de una vivencia de pequeña comunidad se suscita la necesidad de servir en un ministerio, es una realidad. Y cuando tú vienes de la calle y dices, me quiero acercar a Dios, quiero vivir un ministerio, es otra realidad. Porque si tú no has vivido el camino de evangelización, el fruto del ministerio se lo vas a atribuir a tus capacidades. Si tú ya viviste un camino de evangelización, el fruto de tu ministerio va a ser obra de Dios, de la gracia del Espíritu Santo. Desde que Dios eligió un pueblo, le dijo, quiero que caminen en santidad como sacerdotes. Dos elementos: santidad y sacerdocio. Y lo que yo busco que se vivan en las pequeñas comunidades es precisamente estos dos elementos. Lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 en adelante. Pedro reafirma lo que dice el libro del Éxodo. Dios nos eligió para ser santos, para caminar como sacerdotes. Cuando uno se bautiza, se le abre la vida de santidad. Y cuando uno se bautiza, se le abre la realidad sacerdotal. Todos los bautizados somos sacerdotes de Cristo. No es lo mismo que tú ejerzas un ministerio sin haber vivido esto, a que tú ejerzas un ministerio consciente de que tú eres sacerdote de Cristo para caminar en santidad y rendir gloria a Dios desde tu imperfección humana, porque no es tu capacidad humana, sino la gracia de Dios la que te hace capaz. Yo lo que estoy hablando y lo que estoy compartiendo, no me vanaglorio porque diga yo que sé mucho, no. Es la gracia de Dios la que me da entendimiento y memoria para que yo me pueda acordar de todas estas cosas. Mis fuerzas solas, gracias a que soy asistido por el Espíritu Santo, me acuerdo de tanta cosa. No podría yo con mis propias fuerzas, no podría. Esto es lo que queremos vivir en la comunidad.
bautizados que hayan renovado ese Espíritu Santo, caminen en santidad, conscientes de su sacerdocio, haciendo brillar el pueblo de Dios. Bien, nada más decir que por eso yo a las comunidades les doy una atención y una relevancia muy especial, porque las comunidades son la estructura fundamental de la vida parroquial, porque las comunidades son el lugar donde se forman los renovados en Cristo para encontrar ese camino de santidad. Las comunidades son, pues, las columnas que sostienen el techo de la parroquia. Esas son las comunidades. No todos tienen la vocación para vivir en comunidad. Y tampoco no todos tienen los medios, porque tienen que trabajar, porque tienen familia, porque tienen cosas que hacer, porque tienen actividades que no les permiten acercarse a vivir en comunidad. Si nosotros tenemos esa dicha, ya acabo, seguro que ya acabo. Si nosotros tenemos esa dicha de que Dios nos permita estar en comunidad, aprovechémosla. La vida es dura, los problemas son muchos, hasta en la misma iglesia, en la familia. Hay tanta cosa por la que nosotros nos podemos tirar al piso. Pero Dios nos ha dado el privilegio y nos ha dado la oportunidad de caminar como pueblo suyo, tomados de su mano, para vivir ese Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestro retiro. No todos los bautizados viven esto, ni siquiera todos los que han vivido el retiro. Por eso las pequeñas comunidades son el espacio donde se nos va a ir acompañando para que nosotros logremos cumplir el objetivo de esta realidad eclesial bendecida por Dios. Terminé. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna edificación? Yo te podría engañar con respuestas humanas, pero te estaría mintiendo. Esto viene de Dios y Dios nos va a indicar las respuestas precisas en el momento adecuado. Solo hay que perseverar. Yo creo que esto es como que el colofón, la conclusión. En la comunidad que se necesita perseverar. Eso es lo que necesitamos. Y del ministerio, ¿qué es lo que necesitamos? Generosidad. Generosidad para servir y perseverancia para formarnos. Y en esa perseverancia el Señor te va a ir dando esas respuestas.